Inclina tu oído, Señor, escúchame. Salva a tu siervo que confía en ti. Piedad de mí, Señor, que a ti te estoy llamando todo el día. Salmo 85. Bienvenidos, hermanas y hermanos, a esta nueva emisión de su programa Crecer Juntos aquí en Radio Anglicana. Recordarán que habíamos terminado la serie de programas sobre el Evangelio de Mateo y vamos a comenzar con un poco de pudor, podría decirse así, de atrevimiento con el Evangelio de Juan y sus cartas, ¿de acuerdo? Querría dedicarle esta serie de programas a quien fue mi profesor de Juan, a Paco Contreras, que ya se encuentra en el cielo, cara a cara con Dios, y estará disfrutando allí con Juan, comentando sus escritos y sus teorías, ¿de acuerdo? Bueno, pues podríamos titular a esta serie de programas El amor entrañable del Padre, ¿de acuerdo? Pues el Evangelio de Juan y sus cartas que vamos a empezar hoy. Pero querría plantearles, al hilo de la labor de Radio Anglicana, quería plantearles esta serie de profundizar en el Evangelio, en el trabajo de Juan, como un proyecto de evangelización, ¿de acuerdo? Un poco, pues eso, como les digo, en la onda, nunca mejor dicho, en el hilo y en la intención en que los que están detrás de nuestras palabras, para que lleguen a ustedes en la emisora, su director y su equipo de voluntarios, al que nunca nos acordamos y nunca agradecemos su labor, intentan compartir con nosotros, ¿vale? Pues vamos a trabajar así, desde como un proyecto de evangelización. Y el estudio y el conocimiento y la profundización que humildemente quiero presentarles de Juan y sus cartas, del Evangelio y sus cartas, me gustaría ofrecérselo apoyado en tres pilares, en tres claves de lectura, de modo de trabajo, que creo que es importante tener en cuenta antes de comenzar a caminar. En primer lugar, hermanas y hermanos, les propongo hacer este camino no en solitario, sino con otros creyentes en comunidad. Me gustaría que fuera el sentido en el que escuchan este programa, y que vuelvo a lo mismo, no quiero ser cansino, pero creo y sé que es la intención del trabajo de Radio Anglicana, que aunque ustedes lo estén escuchando privadamente, es un trabajo en comunidad, y por lo tanto siéntanse en comunidad y siéntanse en un lugar de fe y de crecimiento de Dios. Por lo tanto, vamos a ir en esa dirección, en comunidad. Y solo esta forma de leer los escritos de San Juan hace justicia a su misma primera intención, pues tanto el Evangelio como las cartas fueron escritos en una comunidad y para una comunidad. No podemos olvidar que es el Evangelio más tardano en ser escrito, y ya es escrito dentro, al contrario que Mateo, que no es el primero, pero es de los primeros. El primero es el de Marcos, como bien sabemos. El de Juan es un evangelio y una reflexión ya teológica desde una comunidad ya de creyentes y de hijos de cristianos, un ambiente totalmente distinto al de Marcos, por supuesto, y al de Mateo, que fue la serie de programas anterior. Por lo tanto, esta primera clave exige una actitud de apertura y sencillez, de aceptación de los demás y de entrega generosa de sí mismo en la comunicación de las propias experiencias. En segundo lugar, desearía que la lectura se haga con actitud de fe y en clima de oración, en hacer una lectura creyente, porque, hermanas y hermanos, hay muchas maneras de leer la Biblia. Nosotros, en este viaje que vamos a hacer, de serie de programas,
Elegimos una que responde a la intención con que fueron escritos el Evangelio y las cartas de San Juan, es decir, fortalecer la fe de las comunidades cristianas, como vemos en Juan 20:30. Esta segunda clave requiere que los oyentes, que todos los que estamos en este momento, en este proyecto, debemos tener una actitud de apertura a Dios, de confianza en su capacidad de hablarnos hoy a través de su palabra y de los acontecimientos de la vida. Y en tercer lugar, al hacer esta lectura debemos estar abiertos a la conversión. Si el encuentro con el Señor resucitado a través de la experiencia de las primeras comunidades cristianas que nos dejaron reflejada en los escritos de San Juan no va cambiando nuestras vidas, si no nos dejamos interpelar y transformar por esa experiencia, entonces nuestro acercamiento a la palabra de Dios y el trabajo tanto mío, digamos, como el del equipo de Radio Anglicana, pues habrá sido inútil. Así pues, lo que les propongo es hacer una lectura comunitaria del Evangelio y de las cartas de San Juan en clave de oración y orientada a la conversión. Pues yo creo que lo que mejor podríamos hacer hoy es, digamos, intentar una breve introducción al Evangelio de Juan. Y escribir un libro es como construir una casa. Se parte de un proyecto, se edifica sobre un solar y poco a poco va subiendo la obra. Primero los cimientos, luego las paredes exteriores, las interiores, los retoques, la decoración. Distintas personas se implican para que todo resulte bien: el arquitecto, el aparejador, los albañiles, los fontaneros, los electricistas, etcétera, etcétera. Podemos comparar la composición del Evangelio de Juan con la construcción de una casa. Vamos a acercarnos a ella, vamos a visitarla, a admirarla, a leer los grabados de sus piedras, respirar su ambiente para ver si nos ayuda a seguir construyendo hoy nuestra vida. Pero ¿quién tuvo la idea? Toda construcción parte de un proyecto. El arquitecto, teniendo presente ese proyecto, elabora los planos y el aparejador se ocupa de que los trabajadores sean fieles al proyecto original. Leyendo el Evangelio de Juan, podemos decir que el proyecto partió de Dios. Deseaba la salvación de todos los hombres y envió a su Hijo para que por él tuviéramos vida eterna. Juan 3:16. Jesús, su Hijo, fue el arquitecto. Quería, de parte de su Padre Dios, construir un mundo en el que todos fuéramos iguales, hijos de Dios y hermanos unos de otros. Con su vida mostró cómo llegar a este proyecto. Hubo un aparejador, al que se llamó el discípulo amado, que puso manos a la obra. Reflexionó, trabajó y meditó lo que había oído a Jesús. Se lo mostró a una comunidad de hombres y mujeres que quisieron implicarse en la tarea de llevar a cabo el proyecto de Dios desde la experiencia que les presentaba Juan, el discípulo amado. Su vida, su reflexión, su testimonio guiaron a esta comunidad. Cuando Juan les dejó, quisieron continuar aquel proyecto. Podían seguir adelante porque si Juan había sido alguien muy cercano a Jesús, ellos tenían el espíritu del Maestro que les ayudaría a interpretar correctamente sus indicaciones. Juan 16:13. Así como una obra de toda una comunidad, se va construyendo el Evangelio de Juan. En él se recoge la buena noticia del amor, el amor de Dios, Juan 3:16, el amor de su Hijo Jesús, Juan 13:1, el amor del cristiano, Juan 13:24-25. Pero ¿para qué, hermanas y hermanos? ¿Para qué se construyó esa casa? Una inscripción en una de sus piedras señala el motivo: para que creáis que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis en él vida eterna. Juan 20:31.
Se construye la casa para que las personas que la visiten queden encantadas y extiendan por nuestra historia humana el proyecto que Dios nos ha mostrado en Jesús. Esto, hermanas y hermanos, es creer. Y esto, hermanas y hermanos, conduce a la vida eterna. Esta casa está llena de personas que han creído y que nos han invitado a hacer lo mismo. Son testigos. Por eso la hemos llamado simbólicamente la casa de los testigos. En esta casa, el Evangelio de Juan es clave de testimonio. Jesús, el Hijo de Dios, se presenta como el que da testimonio del Padre. Es el gran testigo porque estaba unido al Padre y nos lo puede revelar mejor que nadie. Su proyecto es continuado por una gran multitud de testigos. Entre ellos hay una persona muy importante para la comunidad, Juan, el discípulo amado, aquel que da testimonio de todas estas cosas, como nos dice Juan 21-24. Entrando en la casa, nos sorprenden otros testigos, junto al pozo, la samaritana, al lado de la piscina, el paralítico, cerca de la luz, el ciego. En el interior de la casa, Marta y sus hermanos. Los constructores de la casa también nos presentan su vivencia al principio y al final del Evangelio, como queriendo abrazar todo lo que se dice en él. Habitó entre nosotros y hemos visto su gloria. Juan 1:14. Nosotros sabemos que dice la verdad. Juan 21:24. Por tanto, nada más entrar en la casa, todos y todos nos invitan a encontrarnos con Jesús y a ser sus testigos. De esta casa de los testigos se puede salir por el pórtico de entrada, por el prólogo, porque tras leer el Evangelio de Juan podemos terminar por él para obtener una visión resumida del libro. También se puede salir por la puerta de Juan 21:1-25, donde se relatan algunas apariciones del resucitado y donde se ponen en relación dos figuras muy importantes de la iglesia primitiva, Pedro y el discípulo amado. Esta casa de los testigos, que es el Evangelio de Juan, nos espera con las puertas abiertas. Estamos invitados, hermanas y hermanos, a entrar en ella para sumarnos con la comunidad de Juan al proyecto de Dios. Como discípulos amados somos llamados a permanecer con el Maestro, a recibir su Espíritu, a contemplar en Él y con Él la imagen más clara del Padre, porque a Dios nadie lo ha visto jamás. El Hijo único que es Dios y que está en el seno del Padre nos lo ha dado a conocer. Juan 1:18. Bueno, pues terminamos esta introducción y para no perder la sana costumbre que habíamos cogido con Mateo, les voy a poner unos pocos deberes, para ir empezando, ¿de acuerdo? Solo en el capítulo 1 del Evangelio de Juan, los versículos del 1 al 51. Perdón, no sé qué pasa. Entonces, Juan 1:51. Y en estos versículos se nos presenta la figura de Jesús de una manera diferente, es el prólogo, a la que encontramos en los demás evangelios. Por eso, mientras vamos leyendo, nos podemos preguntar, y así esta será la pregunta de preparación: ¿con qué expresión o títulos es llamado Jesús en este primer capítulo? Y para poner nosotros un título, al siguiente programa lo veremos como Jesús, palabra del Padre. Así que acuérdense, Juan 1:51. Y me despido de ustedes, que se nos ha echado el tiempo. Queda aquí para ustedes el presbítero Francisco Javier Izquierdo, de la Comunidad Apostólica Fronteras Abiertas, que peregrina en Zaragoza, en España. Y les pido que una vez más, hermanas y hermanos, se unan a mí en esta oración. Oh Dios, que unes los corazones de tus fieles en un mismo deseo, inspira a tu pueblo el amor a sus preceptos y la esperanza en tus promesas, para que en medio de las vicisitudes del mundo nuestros corazones estén firmes en la verdadera alegría. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pues hermanas y hermanos, solo me queda emplazarles a la próxima emisión de su programa,
crecer juntos aquí en Radio Anglicana. Y no olviden que todo es gracia. Solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama el Señor, paz a los hombres que ama. Usted está en sintonía de Radio Anglicana, transmitiendo vía internet en www.radioanglicana.es. También puede escucharnos en su dispositivo móvil, descargando nuestra aplicación para Android e iOS. Radio Anglicana, la voz de la Iglesia. Jóvenes de toda la tierra, cantad y anunciad con nosotros por las sendas del mundo la buena noticia